La palabra protectora del Señor estará en Proverbios capítulo 22 versículos del 17 al 29. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Hoy vamos a continuar hablando de la sabiduría y de cómo hace sabio a los que en ellas practican. Porque los sabios no nacen sabios, sino que aplicaron unos patrones de conducta, hábitos y obediencias a la palabra y a otros sabios. Dice Proverbios capítulo 15, versículos del 22 al 24. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Los sabios se van perfeccionando a lo largo de sus vidas, y que según la palabra nosotros podemos imitarlos para estar en el camino de ellos, y ser contados también entre sabios. En este mensaje vamos a ver algunos hábitos, prácticas que son fundamentales en los sabios, como el saber oír, el saber hablar con sabiduría, el considerar siempre a los pobres, el de alejarse de lo que no edifica, de cumplir lo que se dice o se compromete, de no traspasar los linderos antiguos. Aquí pondremos nuestro foco, ya que la definición de lindero hace referencia al que linda, el que pone límite. Y los límites existen en todo orden de cosas. Por ejemplo, hay letreros que dicen no pasar, propiedad privada. Hay límites en nuestra propiedad, donde está asentada nuestra casa. También en cuestiones de herencia de familias. Los vemos también en el espacio aéreo. Hay límites en el mar, en las fronteras terrestres de los países. Hay lugares en donde muchas veces hay un énfasis en no traspasar aquellos linderos que han sido establecidos. También sabemos que en la familia hay linderos, hay parámetros que los padres establecemos para los hijos, como en horarios de regreso a casa después de una salida, límites de conducta, y aunque estamos en la misma casa se enseña que debe respetarse, que hay topes, hay límites en lo que se tiene que hacer o no en la vida personal. También se enseñan en cuanto a los valores que tienen sus límites. Y hoy el mundo está así como está porque no están respetando los linderos antiguos, que eran preceptos de la familia. De estos linderos hablaremos, pero en la parte espiritual. Y finalizaremos el hábito de los sabios, el de ser diligentes en lo que hacen, en los dones que se le ha confiado. Todo esto expondremos en este pasaje que vamos a tocar hoy, iniciando en el versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Los sabios espiritualmente hablando son aquellos que han aprendido a escuchar atentamente a Dios y a otros sabios que hablan la palabra del Señor, para luego aplicarlo a sus vidas. Ahora, cuando el texto dice inclina tu oído, hace alusión a acercar el oído a la boca del que está hablando. En otras palabras, le pone mucha atención. Y luego cuando estos sabios hablan, exhalan aliento de vida, palabras del Señor, y si alguno escucha a estos sabios y hace lo mismo que ellos, se gozarán y serán como ellos. Y crecerá el amor, Cristo en nosotros, porque Dios es amor, de lo contrario solo serán ruido. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay hábitos en los cuales los sabios le ponen mucho empeño y que les ayuda mucho en su crecimiento.
Dos de esos están en este versículo. Esto es, oír lo que deben oír y hablar lo que deben hablar. Ahora, cuando nos referimos del oír y del hablar, no estamos hablando de dos de los 5 sentidos que cada uno de nosotros tenemos, ni tampoco de nuestra destreza de oratoria o de nuestro léxico. Estamos hablando de algo que tiene que ver con el alma misma, y tiene que ver con las cosas que dejamos de entrar en nuestro corazón mediante el oír, y de las cosas que salen de nuestra boca mediante el hablar. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Es decir, también tenemos que saber qué oír y qué hablar. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Otra de las características de la persona sabia al momento de oír es que no es reactiva sobre lo que le digan, sino que se toma su tiempo para responder, manifestando prudencia y discernimiento. Versículo 18 de nuestro pasaje. Porque es cosa deliciosa si lo guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaran sobre tus labios. Interesante, porque dice que será deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. De lo contrario se entiende que no será deliciosa. Es como en lo natural, si ves un manjar que huele bien, pero hasta que no te lo comas y tu paladar disfrute de eso, no confirmarás que es deliciosa. Lo mismo en lo espiritual, uno habla lo que tiene dentro. Dice Mateo capítulo 12 versículos del 33 al 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Siempre están unidos los labios con la fe, la conducta de uno. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículos del 7 al 16. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vean que dice que consideremos cuál ha sido la conducta de los pastores que nos han hablado la palabra de Dios. Si es buena, imitemos su fe, no solo dentro de la iglesia, sino fuera, y ofrezcamos fruto de labios, no así de los que son como los fariseos. Dice Mateo capítulo 23 versículos del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Llenémonos con la grosura del Señor. Dice Isaías capítulo 55 versículos del 2 al 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Versículo 19. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber
hoy a ti también. Es decir, si hacemos lo anterior, de que la palabra sea parte de nosotros y de tener frutos de labios, va a ser nuestra verdadera confianza en el Señor. De lo contrario, solo serán palabras al viento al decir que confiamos en el Señor, cuando no hacemos aquello. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos hará saber la verdadera doctrina. Dice Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Seguimos en el versículo 20. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia. Versículo 21. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Cuando algo el Señor repite es porque debemos poner mucha atención en ello. Él desea que nos aseguremos de entenderlo para nuestra propia bendición. Luego dice, para hacerte saber la certidumbre. Certidumbre es la certeza, el conocimiento seguro de la palabra. Es decir, la primera meta en la enseñanza de la sabiduría no es la sabiduría por sí misma. Los proverbios no tienen como meta ser discípulos más inteligentes y más hábiles, sino que el objetivo de nuestro Maestro es que le conozcamos a Él y al Padre. Esa es la vida eterna. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los que aprendemos debemos saber por qué esas palabras de verdad son ciertas en nuestro nuevo hombre. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos del 16 al 18. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es compartir la palabra de verdad que hemos recibido. Dice Salmos capítulo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Esto es central en nuestra vocación como creyentes, de compartir el Evangelio limpio para que regrese con palabras de verdad. Como dice la última parte de este versículo 1, será alegría al Señor. Dice Proverbios capítulo 25, versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Es decir, en el tiempo de la siega, para limpiar la era, se avienta el trigo para que el viento se lleve la paja y quede el trigo. Pero si en vez de viento viene frío de nieve, será más eficaz en esta separación. Versículo 22. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Uno podría pensar que este versículo es de otro apartado de Proverbios, porque ¿cómo puede encajar aquí? Y la verdad es que es mucho el vínculo. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Como ya mencionamos, el ir teniendo el corazón limpio, practicando la justicia y la santidad, Cristo va a abundar en nuestros corazones. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Complementémoslo con Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 16. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Al estar revestidos en Cristo, amaremos a nuestro prójimo, conoceremos su causa, preocuparnos de ellos, así como nuestro Padre Celestial se preocupa de ellos. Versículo 23 de nuestro texto base. Porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquel
de aquellos que los despojaren. Siendo sabios, consideraremos a nuestro prójimo y en forma natural, sin ser forzados por otros, porque sabemos que así también es nuestro Padre. Dice Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Otra de las prácticas que los sabios hacen continuamente es alejarse de aquello que no edifica. Por lo tanto, también nosotros no debemos relacionarnos con el hombre inclinado a la ira, por la verdad que dice el siguiente versículo 25. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No debemos tener amistad con este tipo de personas, porque podemos aprender sus caminos y podemos contagiarnos del proceder de personas así. Porque si estamos alrededor de este tipo de personas mucho tiempo, sin darnos cuenta vamos tomando sus maneras, causando cierto tipo de influencia en nosotros. Versículo 26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Hemos visto en otros pasajes de Proverbios esta palabra fiador, que en lo natural es una persona que toma prestado de otra algún valor económico con la eventual obligación de pago, pero también hay un trasfondo espiritual de salir fiador. Esto es en lo que uno habla, comprometiéndose por alguna cosa, como ven, está relacionado de lo que uno es en el interno con los labios. Es importante entender de no quedar atrapado por las palabras de tu boca, algo que disgusta mucho a Dios, porque en el fondo es una mentira. Se está mintiendo si se hace eso. Dice Mateo capítulo 5 versículo 37. Pero sea puesto a hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Dios nos manda que debemos de ser consistentes, es decir, ser estables y coherentes, y que no desaparezca fácilmente de nuestros principios. Si verdaderamente no puedas hacer lo hablado, lo comprometido, anticípate y díselo a la persona a quien te comprometiste. Es mejor decir: me comunicaré contigo, te lo haré saber, déjame pensarlo, o una respuesta menos comprometedora que asegurar algo y no hacerlo. Seguimos en el versículo 27. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Cuando uno entra en este tipo de deuda, no solo material sino espiritual, le será como dormir en el suelo, sin un buen dormir ni descanso, porque se traspasó lo que Dios aconseja. Y justamente de eso habla el próximo versículo. ¿Ven que todo tiene relación? Versículo 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Así como hay linderos físicos, hay linderos espirituales que Dios ha establecido. Dios ha puesto límites desde la antigüedad, y aunque en esos tiempos era físico, hoy se deben entender espiritualmente. Dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Hoy en día se ha aflojado tanto este precepto, que es como correr los cercos en desmedro de la viña de nuestro prójimo, inclusive en desmedro de nuestra propia viña, cuando bajamos el nivel de enseñanza y producción, como el mayordomo infiel en la parábola, un disipador de bienes. Dice Lucas capítulo 16, versículos del 5 al 7. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tú 50, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Así hoy en día se ha corrido el cerco que nos debe corresponder, disminuyendo la labor y los frutos. Nuestra heredad está menguando cuando lo que debe menguar es nuestro yo. No lo puedes reducir por un antojo. Y aunque lo nuestro es hablar en lo espiritual, hay que respetar lo físico también, porque están relacionados. Desafortunadamente, desde que el hombre existe ha habido el deseo de traspasar, y como que lo que está prohibido a mucha gente le entusiasma, le llama la atención, pero tiene que haber límites. En los noviazgos, en los matrimonios, en la familia. Deben haber límites dentro de la iglesia. Lo que Dios ha establecido es bueno, pero la gente lo ha traspasado. Dice, por ejemplo, la palabra: no codiciarás. Eso es un límite.
Pero, ¿qué es lo que más hacen los seres humanos? Codiciar. Porque no están conformes con lo que tienen, sino que codician la propiedad ajena, la casa, el auto. Por eso los gobiernos que anuncian que van a expropiar unilateralmente son gobiernos nefastos, porque de alguna forma contradice lo que habla la palabra de Dios. Hay muchas personas que están hoy en demasiados problemas porque han traspasado esos linderos. Han pasado por alto todos los consejos, por eso las cárceles están abarrotadas. Por eso el mundo cada día se hace peor, porque nadie quiere respetar, todo el mundo quiere traspasar. Y eso ha llegado a la iglesia. Debemos regirnos abiertamente por la palabra de Dios, que es la mejor ley. Hay algunos países que han extraído de la Biblia leyes, preceptos y estatutos que han sido buenas para sus sociedades. Por eso la palabra nos invita a preguntar por las sendas antiguas. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Hay que respetar los linderos de lo que habla la palabra de Dios, aunque la carne pida hacer lo contrario, lo opuesto. Por eso que el ser humano no puede ser agradable a Dios, de cumplir y estar preparado para toda buena obra, si no pasa por el nuevo nacimiento, por el cambio, por la transformación que lo habilita para someterse a la palabra, que es el lindero que Dios ha puesto al ser humano. Hoy el mundo está de mal en peor y proféticamente sabemos que esto va a ir desmejorando cada día más. Y lo lamentable es que no solo por los que no conocen a Dios, sino por los que lo conocen. Dice Mateo capítulo 24, versículos del 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que no se rige por la palabra, por la voluntad de Dios, se va a ir desfigurando cada día, perdiendo esa imagen de Dios y volviéndose como animales, y hasta peor. Dice Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso debemos tener claros los límites de Dios, como inclusive dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, todo el que se pasa del límite infringe la ley. Porque la ley es buena, dice Romanos capítulo 6 versículos del 15 al 20. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La ley está para informar. Por ejemplo, cuando usted va por la carretera y ve un letrero no pasar o disminuir velocidad, eso está para informarle que puede haber peligro. Se debe estar pendiente todo el camino hasta llegar al destino.
Lo mismo actúa la palabra de Dios. Dice 2 de Juan capítulo 1 versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Vean que dice que no tiene a Dios, aunque diga que lo tiene, porque una cosa es decir yo lo conozco a Dios y otra cosa es que Dios dice. No hay que engañarse. Dice Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 29 y último de nuestro texto base. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Solícito es aquel que pone todo empeño en lo que hace, alguien cuidadoso, diligente y servicial. Estará primeramente con Dios ante el Rey de Reyes y también delante de personas importantes, grandes hombres de Dios, que tienen declaraciones de convicción, con habilidades en lo que hacen, porque lo practicaban a diario. Aquellos que están considerados para puestos de alta responsabilidad, para llevar adelante grandes cosas, y todo empieza pequeño. Y los de baja condición son aquellos que no se esforzaron, aquellos que no se empeñaron a hacer lo que tenían que hacer, y siempre se conformaron en ser mediocres, aquellos que hacen las cosas solamente por hacerlas, aquellos que ponen el mínimo esfuerzo, estarán junto a aquellos que son así, igual que ellos. Esto principalmente ha de cumplirse en la parte espiritual, de escudriñar bien las Escrituras, aprenderás dando buen testimonio. Aunque hay luchas, Cristo el Verbo nos confortará, así que cuando tenemos un corazón sumergido en la palabra de Dios y obediente a ella, Dios nos cambia, teniendo cada vez un corazón más humilde para Dios y para los hombres. Dios naturalmente atraerá a otros, a las personas correctas hacia nosotros. Dios se encargará de eso y no nosotros mismos. Y nos veremos frente a las personas que nunca hubiéramos pensado que estarían en nuestras vidas. Y aunque pueden pasar muchos años para ver aquello, sucederá. Solo hay que esperar en Dios. Él tiene el control. Entonces continuemos practicando firme las habilidades que Dios nos ha dado y siempre en el temor de Él. Dios se encargará del resto. Dice Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el fondo desprecian al Padre y al Hijo, porque la palabra es quien consuela nuestros corazones, en quienes está la sabiduría. Dice Colosenses capítulo 2 versículos del 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén.